Mi perro resultó herido por culpa de mi madrastra, pero es demasiado tonta si piensa que no habrá consecuencias. Hola, comunidad. Estoy usando una cuenta desechable para esto. Necesito desahogarme, y honestamente, escuchar sus opiniones, porque no sé si lo que hice, o lo que estoy a punto de hacer, me convierte en un monstruo. Me siento atrapado entre la ira y la justicia, y necesito saber si mi brújula moral está rota. La historia es sobre mi perro, Milo, y mi madrastra, Brenda. Soy una persona de veintitantos, y Milo es mi mejor amigo desde hace 10 años. Lo adopté de un refugio, y hemos pasado por todo juntos, la universidad, mi primera mudanza, rupturas, todo. Milo no es solo una mascota, es mi familia. Es un Golden Retriever ya algo viejo, con el hocico gris y la mirada sabia. Lento, pero lleno de una alegría tranquila. Siempre ha sido la constante en mi vida. Hace casi un año, mi padre se casó con Brenda. Siempre he tenido una buena relación con mi padre, y quise que funcionara con ella. A primera vista, Brenda parece encantadora, extrovertida, siempre sonriendo, una mujer de negocios exitosa. Pero desde el primer día que trajo sus cosas a la casa de mi padre, noté algo raro. Su amabilidad era una fachada que se desvanecía cuando el único público era yo. Y más aún cuando el público era Milo. Brenda nunca lo ha disimulado. Al principio eran comentarios pasivo-agresivos. Ese perro es demasiado peludo para el sofá nuevo. El olor a perro se queda en la alfombra, ¿sabes? No entiendo por qué no lo dejas afuera si ya está tan viejo. Mi padre, ciego de amor, simplemente reía y decía, «Ay, Brenda, eres una exagerada». Él lo dejaba pasar, y yo me encargaba de limpiar cada pelo, de usar el aspirador 2 veces al día, de mantener a Milo en su rincón, lejos de lo nuevo y limpio de Brenda. Con el tiempo, los comentarios se volvieron más directos. Me decía que Milo era una carga, que ya le tocaba, insinuando que su tiempo estaba por terminar. Y cuando yo la confrontaba, ella se hacía la víctima y se ponía a llorar, y mi padre, en lugar de escucharme, me regañaba por ser tan insensible con ella. La tensión fue aumentando. Yo siempre terminaba cediendo, diciéndome a mí mismo que no valía la pena una pelea con mi padre. Pero ahora, mirando hacia atrás, me arrepiento de no haber puesto un límite. No hace mucho, fui a la casa de mi padre para una cena familiar. Dejé a Milo en el patio, como siempre, porque a Brenda no le gustaba que anduviera dentro cuando había invitados. Estuvimos charlando, cenando, y el tiempo pasó. Cuando me di cuenta de que Milo no había venido a saludarme, como solía hacer cuando se aburría de estar solo, sentí un nudo en el estómago. Salí a buscarlo. El portón del patio estaba abierto de par en par. La cadena oxidada que siempre uso para asegurarlo estaba rota, o más bien, desenganchada. Entré en pánico. Llamé a mi padre y a Brenda, y salimos a buscarlo en el coche. Ella se mostraba preocupada, pero sus preguntas sonaban huecas. ¿Estás seguro de que no lo dejaste abierto? Se habrá escapado por el ruido. Mi padre me echó la culpa a mí, por no haberlo revisado bien. Después de horas de búsqueda, sin éxito, regresamos a la casa. El silencio era ensordecedor. Brenda se sentó en el sofá y suspiró, como si el problema ya hubiera pasado. Yo estaba destrozado. No he dejado de buscarlo desde entonces. Pero hay algo que no me cuadra. Recuerdo haber revisado el portón, como siempre lo hago. Y lo más extraño es que mi padre me dijo que Brenda había salido al patio justo antes de la cena, a buscar unas hierbas para la ensalada. Ella lo negó, dijo que no había pisado el patio en todo el día. Y esa mentira es la que me tiene la cabeza dando vueltas. Siento que algo no está bien, que algo terrible pasó. No sé qué hacer. Mi padre se niega a creer que ella sea capaz de algo así. Brenda se ha vuelto intocable. Y mi perro, mi mejor amigo, sigue desaparecido. ¿Es posible que mi madrastra lo haya dejado salir a propósito? ¿Estoy loco por pensar eso? Y si es así, ¿qué hago ahora? Actualización 1. Han pasado 2 días desde mi publicación. La respuesta que recibí fue abrumadora, y muchos de ustedes me dijeron que no estaba loco, que confiara en mi instinto. Sentí un poco de alivio, pero la desesperación seguía ahí. Llamé a refugios de animales, hospitales de veterinaria, y pegué carteles. Mi padre me ayuda, pero no de la forma en que yo esperaba. Sus llamadas a Brenda, sus gestos de no te preocupes, ya aparecerá, me enfurecían. El tercer día, recibí una llamada. Una voz de mujer me dijo que había visto un Golden Retriever en una cuneta, cerca de la carretera a unos kilómetros de la casa. Mi corazón se detuvo. Conduje hasta allí con las manos temblándome. Y ahí estaba. Apenas reconocible. Tirado. Inmóvil. Milo. Llegué, y apenas pude respirar.
Corrí hacia él, lo moví con cuidado. Estaba vivo, pero apenas. Tenía sangre en la cabeza y en una de sus patas. Un coche lo había atropellado, y el conductor ni siquiera se había parado. Lo levanté como pude y lo llevé a mi coche. La desesperación se transformó en una rabia helada. Lo llevé a la clínica de urgencias. Los veterinarios me dijeron que tenía una fractura en la pata delantera y una conmoción cerebral. Pasó la noche en observación. El veterinario, un hombre amable, me dijo que si hubiéramos tardado un poco más, no lo habría logrado. Al día siguiente, lo operaron. Las facturas son exorbitantes. Mi padre se ofreció a ayudar, pero me dijo que Brenda no estaba de acuerdo. Y ahí es donde la rabia se volvió hielo puro. Fui a la casa de mi padre. Brenda estaba en el salón, con una sonrisa de compasión que no llegaba a sus ojos. Pobrecito Milo, dijo. Qué bueno que apareció. Le pregunté por qué había mentido sobre haber estado en el patio. Ella se puso a la defensiva de inmediato. No sé de qué hablas, dijo con una voz temblorosa. Mi padre llegó y la defendió. Ya déjala en paz. No es su culpa. No es su culpa que mi perro esté en el hospital, con facturas de miles de dólares, por algo que ella pudo haber evitado. Mi voz subió. Papá, ella estaba en el patio. La cadena del portón estaba abierta. Él no se escapó, ella lo dejó salir. Mi padre me miró con desilusión. No puedes culpar a Brenda por tus descuidos, me dijo. Fue ahí, en ese momento, que me di cuenta de la profundidad del problema. No solo es que ella lo hizo, sino que mi padre la cubriría, la defendería. No importa lo que hiciera, Brenda siempre sería la víctima y yo el agresor. Su amor por ella era ciego, una locura que lo hacía ignorar la realidad. Me fui, con el corazón roto y una nueva, terrible, certeza. Ella lo hizo. Lo supe en el momento en que me defendió. No había vuelta atrás. Ya no era un simple problema de convivencia. Era una guerra, y yo había sido declarado el enemigo. El dolor que sentía por Milo se transformó en un deseo de venganza que nunca antes había sentido. Y en ese momento, me di cuenta de que no importaba si era un monstruo. Lo que importaba era que ella pagara. Actualización 2. Después de la confrontación, me alejé de la casa de mi padre. La rabia inicial se ha enfriado, dando paso a una frialdad calculada. Milo está de vuelta en mi departamento, recuperándose. Tiene una escayola enorme en la pata y necesita cuidados constantes, pero está aquí. Verlo cojear, ver su mirada confusa, me rompe el corazón cada vez. El doctor dice que la recuperación será larga y que es probable que no vuelva a correr como antes. Cada gema de dolor es un recordatorio del desprecio de Brenda. Mi padre me sigue enviando mensajes de texto. Me pregunta por Milo y me pide que me disculpe con Brenda por el malentendido. Cada mensaje es como un puñal. No hubo ningún malentendido, papá. Hubo una mentira, le respondí. Pero él no me ha contestado. Me di cuenta de que la única manera de probar mi teoría no era con palabras, sino con hechos. La casa de mi padre tiene una cámara de seguridad en el porche, y otra en la puerta principal. No cubren el patio, pero sí el pasillo lateral que conduce a la puerta de la cocina. En un momento de inspiración, recordé que el router de la casa tiene un historial de conexión. Si la cámara del porche usa una IP local, debería haber un registro de cuando se accede a la cámara. Decidí que mi primer paso era obtener acceso a ese historial. Aprovechando que mi padre y Brenda salieron a cenar, fui a la casa. Entré con mi llave, y me dirigí al estudio. El router estaba en un rincón, con la contraseña predeterminada del operador, que había cambiado años atrás, pero recordaba la nueva. Logré entrar y descargar el historial de conexiones de las últimas 48 horas. Me tomó unos minutos encontrar el rastro. Había una conexión al porche de la cámara de seguridad, justo en la hora que Brenda había negado estar en el patio. Pero no había nada más. No me sirvió de mucho. Sin embargo, noté que la cámara de seguridad de la entrada tenía una función de grabación en la nube. Brenda y mi padre nunca habían usado esa función. La revisé. Los archivos de video de la entrada del porche estaban en un servidor externo. Al principio me frustré, porque no veía nada. Pero al final de los registros, encontré un video de unos segundos en los que se ve a Brenda saliendo de la casa, volviendo y cerrando la puerta con una sonrisa. Al final del video, se escucha un sonido agudo, como un lamento. Ella no parecía sorprendida por el ruido. Y la pieza que me faltaba llegó cuando un vecino del lado, el señor Patterson, me llamó para ver cómo estaba Milo. Le conté la historia y la situación con mi madrastra, y él me miró con tristeza. Lo lamento, hijo, me dijo. Tu perro es un buen chico. Lo vi. La vi a ella. Salió de la casa,
Dejó la puerta abierta de par en par, le tiró una galleta a Milo y se metió otra vez en la casa. El pobre perro se asustó, corrió hacia el porche y se fue de la propiedad. Yo pensé que le habías dicho que lo hiciera. El rompecabezas estaba completo. El video sin audio, el audio, el testimonio del vecino. Brenda había abierto la puerta del patio, le había hecho pensar a Milo que era un juego, y luego lo había dejado salir. Y luego, cuando el pobre perro asustado salió a la calle, ella simplemente entró, cerró la puerta y lo dejó a su suerte. Mi plan de venganza tomó una forma más definida. No solo iba a exponerla, sino que iba a hacer que mi padre entendiera la clase de persona que era. Ahora, tenía la munición. Y sabía que no podía simplemente enfrentarlos otra vez. El plan tenía que ser más inteligente. Tenía que ser definitivo. Tenía que ser brutal. Tenía que hacer que Brenda pagara por el dolor que me había causado. No solo a mí, sino a mi mejor amigo. Actualización 3. El plan de venganza se volvió digital. Me di cuenta de que la única forma de que mi padre entendiera la verdad era exponiéndola de forma innegable, y no había lugar más público que Internet. Tomé todas las pruebas que había reunido, el video de la cámara de seguridad de la entrada de la casa de mi padre, donde se ve a Brenda saliendo, la grabación de audio donde se escucha el lamento de Milo, el testimonio de mi vecino, el señor Patterson, grabado discretamente con su permiso. Edité todo en un video conciso y dramático, y le di un título impactante, El lado oscuro de la agente de bienes raíces más exitosa. Lo subí a YouTube, y luego lo compartí masivamente en Twitter/X, Instagram y Facebook, usando hashtags relevantes y mencionando a medios de comunicación locales. La meta era que se volviera viral. La primera hora fue lenta. Solo unos pocos me gusta y algunos comentarios. Me sentía ansioso, preguntándome si todo el esfuerzo había sido en vano. Pero luego, el video fue compartido por una cuenta local de noticias. Luego por un influencer de bienes raíces. Y luego, el infierno se desató. Las notificaciones de mi teléfono explotaron. Los comentarios se volvieron un río de furia. La gente no podía creer lo que veían. Los clientes de Brenda, los socios, los competidores, todos estaban viendo el video. La historia del perro, en particular, conmovió a la gente. Las capturas de pantalla de los comentarios de sus clientes enojados se volvieron virales. El título del video se volvió un meme. El nombre de Brenda se convirtió en sinónimo de maldad. En unas horas, la historia había llegado a millones de personas. Mi padre, por su parte, me llamó. Su voz era un hilo de furia y decepción. Me acusó de arruinar su vida, de humillar a Brenda delante de todo el mundo. «Mira lo que has hecho», gritó. «Mira el circo mediático que has creado». Le respondí que no me arrepentía de nada y que la única persona que se había humillado a sí misma era ella. La discusión subió de tono. Colgó. La venganza, que al principio me pareció tan dulce, se había vuelto un monstruo. Me sentía como un dios, pero también como un demonio. Había ganado, pero el precio había sido la vida tranquila de mi padre. Actualización 4. Lo que pasó en las redes sociales se volvió un huracán. La historia del perro, el video, la confrontación, todo. Los periódicos, las redes sociales, los foros de chismes, todo hablaba de Brenda. Su reputación, que era su activo más valioso, se desmoronó en un instante. Los socios le pidieron explicaciones, los clientes se cancelaron, la gente no podía creer lo que veían. Mi padre, por su parte, me llamó. Su voz era un hilo de furia, tristeza y decepción. Me acusó de ser una persona horrible, de no tener corazón, de haber arruinado la vida de su mujer. Ella está destrozada, me dijo. Ella no puede salir de la casa. Todos la están criticando. Le respondí que ella se lo había buscado. Le recordé la historia de Milo, la mentira, el dolor que nos había causado a los dos. Le dije que ella no solo había herido a mi perro, sino que me había herido a mí también. La discusión duró horas. Le recordé todas las veces que ella lo había manipulado, todas las veces que él había dudado de mí por ella. Le dije que ella no era la mujer que él creía que era. Le dije que su amor por ella era ciego, y que ella se había aprovechado de él. Y mi padre, por primera vez, se quedó en silencio. 2 días después, mi padre me envió un mensaje de texto. Me dijo que quería hablar conmigo. Fui a la casa, y Brenda no estaba. Mi padre estaba en el salón, con la cabeza gacha. Ella me ha pedido el divorcio, me dijo, su voz era un hilo de dolor. Me dijo que no puede vivir con un hombre que no la defiende, que la casa le recuerda a mí y a ese estúpido perro. No respondió. El silencio era pesado. Me miró a los ojos, con lágrimas en los ojos. Tengo que reconocer que tenías razón.
Ella no es la persona que creía que era. Y he sido un idiota por no creer en ti. He sido un idiota por no ver lo que estaba pasando. Y lo lamento mucho. Te pido perdón. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Quería decirle que no pasaba nada, que lo perdonaba, que no tenía que sentirse así. Pero no pude. Solo pude abrazarlo. Y él me abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, nos sentimos como una familia. Y mi venganza, que había sido un poco cruel, me pareció un regalo. No solo había expuesto a Brenda, sino que había recuperado a mi padre. Actualización 5. El divorcio de mi padre y Brenda fue rápido y doloroso, pero yo aún no me sentía satisfecho. La venganza pública había sido efectiva, pero faltaba algo, una verdadera justicia. Con la ayuda de un abogado que contacté para mi defensa contra la acusación de difamación, decidí dar el siguiente paso. Tomé las pruebas irrefutables que ya tenía, el video de la cámara, el audio de Milo y el testimonio de mi vecino, y presenté una demanda formal. Los cargos eran por crueldad animal y por el reembolso de todos los gastos veterinarios de Milo, que seguían acumulándose. El abogado me advirtió que sería un camino largo, pero con las pruebas que teníamos, la victoria era casi segura. Brenda se mostró furiosa y sorprendida. Creyó que con el divorcio el asunto se había terminado. Su abogada intentó negociar, ofreciendo pagar los gastos a cambio de que retirara la demanda. Me negué. Esto ya no era solo por dinero, era por justicia. Quería que pagara, no solo con su reputación, sino de una manera que la hiciera responsable por el dolor que causó. Y mi padre, que me apoyó por completo, me dijo que hiciera lo que creyera que era correcto. Me di cuenta de que su apoyo, su perdón y su amor, eran todo lo que necesitaba para seguir adelante. Actualización 6. Ha pasado un año desde la primera publicación. La tormenta ha pasado, y el sol ha vuelto a salir. Mi vida ha cambiado de muchas maneras. Milo está mejor, aunque cojea un poco. El veterinario dice que es un milagro que esté tan bien. Mi padre y yo tenemos una relación más fuerte que nunca. Hablamos todos los días, y me visita al menos una vez a la semana. Ya no es el hombre que era, y yo tampoco. He aprendido a valorar a la gente, y a ser más humano. El juicio fue corto y conciso. Las pruebas que teníamos eran irrefutables. Brenda se veía derrotada. Su abogado no tenía nada que decir en su defensa. Al final, el juez falló a mi favor. Brenda fue declarada culpable de crueldad animal, se le ordenó pagar una multa considerable, además de todos los gastos veterinarios de Milo. Fue una victoria para Milo y para mí. Una victoria que me llenó de un alivio y una paz que no había sentido en mucho tiempo. La última vez que supe de Brenda fue a través de un conocido de mi padre. Se enteró de que ella se había mudado a otra ciudad y que había intentado reconstruir su vida, pero su reputación la precedía. Ya no era la agente exitosa que conocíamos, y se había convertido en una persona patética. No la he visto desde entonces. Y, sinceramente, no me importa. Ha sido un año largo y difícil. He llorado, he gritado, he sufrido. He hecho cosas de las que me arrepiento, y he hecho cosas de las que me enorgullezco. Y he aprendido que la venganza es un plato que se sirve frío, pero que también se sirve con un sabor amargo. Y ahora, me pregunto si valió la pena. ¿Valió la pena la humillación, el dolor, la pérdida? ¿Valió la pena arruinar la vida de una persona? La respuesta es sí. Y no. Y es una respuesta que me persigue. La venganza es un camino difícil, un camino que te hace ver el mundo de forma diferente. Pero no me arrepiento de nada. Y no lo lamento. Lo único que lamento es que mi padre haya sufrido por ella. Y ahora, mi vida está en paz. Milo está feliz. Mi padre es feliz. Y yo soy feliz. No sé qué me depara el futuro, pero sé que estoy en el camino correcto. Gracias por escuchar mi historia. Y gracias por sus consejos.